Hola a todos, vamos a hacer un vídeo que va a hablar sobre las fases del ciclo vital de las clínicas veterinarias como empresas. Las fases de ciclo vital de nuestras propias clínicas y de nuestra propia vida como empresarios. Ya veréis cómo existen una serie de fases, cómo hay un gran peligro de quedarnos atascados en una serie de ellas y cómo, si lo sabemos organizar bien, según vayamos creciendo y llegando al final, en vez de estar más quemados, podemos estar mucho más satisfechos y vivir mucho mejor de lo que hacíamos en el inicio, que es de lo que se trata. Espero que os interese. Aquí me encuentro en medio de esta Castilla profunda, al lado de una iglesia del siglo XII y en medio de todos los campos castellanos. Como podéis ver, este año parece ser que la cosecha de cebada va a ir bien, aunque según dicen los entendidos ha llovido tanto que no ha hijado y el sistema radicular está poco profundo, con lo cual será una excelente cosecha, salvo que haya la más mínima sequía en primavera, que no estará preparado para resistirla. Veremos a ver, lo que pasa es lo que tiene el ser agricultor, que siempre dependes del tiempo. Bien, os dejo aquí imágenes de los campos de Castilla. Más imágenes de los campos de Castilla, aquí me veis rodeado. Este es el típico pueblo que está en enclave entre Segovia, Burgos y Soria, esa zona totalmente de mesteña, y sin más, empiezo un nuevo vídeo para vosotros. El tema del que quería comentaros hoy es sobre el ciclo vital de las empresas, el ciclo vital de las clínicas veterinarias como empresas. Las clínicas veterinarias son empresas y, como todas las empresas, tienen un ciclo vital que pasa por una serie de fases. Saber cuáles son estas fases, en cuál está nuestra empresa, qué es lo que debemos hacer en cada fase, cuánto es normal estar en cada fase, cuándo es esperable que yo pueda pasar de una fase a la otra y cuáles son los objetivos que voy a tener en cada fase, es algo primordial a la hora de gestionar nuestras empresas. Cuando estamos en las fases iniciales, sobre todo para entender cuáles son los siguientes pasos y cuánto es normal durar en dar esos pasos. Y cuando estamos en las etapas finales, sobre todo es para no llamarnos a engaño y creer que ya hemos llegado al final, y en el fondo lo único que nos pasa es que nos estamos conformando con ese 5 en vez de querer llegar en nota a un 9 o a un 8. Con lo cual, al final, lo que vamos a quedarnos es en una serie de fases en las que se puede sobrevivir, pero en realidad lo que hacemos con el tiempo es malvivir y quemarnos. Y esto era algo bastante típico cuando yo empecé a trabajar, que me decían, si tú, con las ganas que tienes, con la forma que tienes de hacer y de trabajar, cuando llegues a los 45 vas a estar más quemado que la pipa un indio. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué si hacemos bien las cosas nos tenemos que acabar quemando? ¿Esto es normal? No. Veremos a ver cómo hay distintas fases y cada fase toca lo suyo. Bien, ¿cuáles son las fases de una clínica o de un negocio? Principalmente podemos decir que hay como unas 5 fases, ¿vale? Hay una primera fase que es la fase de inicio, que es cuando se comienza el negocio. Cuando comienza el negocio tenemos una fase inicial en la que no tenemos dinero, no hacemos más que trabajar y el único objetivo, lo único que pretendemos es poder sobrevivir. Todos hemos pasado por esta fase, hay que hacer muchos gastos, hay que hacer muchas inversiones, hay que pagar estas inversiones, estamos iniciando, la clientela no nos conoce, tenemos que ir poco a poco creciendo, adquiriendo esa clientela, esto no se hace de un año para otro, la facturación sube de una manera considerable de año a año. Es normal encontrar clínicas que están subiendo un 20 o un 30% de la facturación en estas primeras fases, pero no es que son clínicas que están desarrollando mucho, simplemente es que están naciendo, están empezándose a formar. ¿Vale? ¿Cuánto dura esta fase? ¿Cuánto es normal la mortalidad en esta fase? Esta fase en una empresa normal dura 1 o 2 años y normalmente en cualquier sector se dice que de cada 5 empresas que inician esta fase solo una llega a adulta, es decir, 4 de cada 5 empresas mueren en esta fase inicial. El mundo veterinario es diferente. El mundo veterinario, yo creo, por mi experiencia y lo que yo veo es que el número de mortalidad es mucho menor en esta fase. No sé exactamente cuánto sería, porque es que hay muchas clínicas que mueren antes de tenerlas en el radar y en realidad tú estás
subestimando la mortalidad en la primera fase de una manera sistemática siempre, en cualquier tipo de empresa, pero el mundo veterinario también. Pero, no sé, podría ser que más o menos la mitad de las clínicas realmente llegan a pasar, o un tercio de las clínicas sí llegan a pasar esta fase. Esta fase en veterinaria dura algo más que en una clínica normal, o sea, perdón, en un negocio normal, porque una de las características que tiene nuestro mercado es que se tiene que ir desarrollando y que nuestro mercado, el cliente va muy pocas veces al año a la clínica, unas 5 veces. Entonces, no existe lo que los técnicos en marketing llaman una dinámica de compra o una costumbre de compra, ¿vale? Entonces, cualquier cambio le cuesta mucho al cliente, porque realmente, aunque perciba algo y quiera cambiar, como la próxima va a tardar mucho en volver, las decisiones no se toman de una vez, sino que se van ratificando. Pues tú no te gusta un supermercado, cuando vuelves a comprar a él vuelve a no gustarte, a lo mejor a la siguiente vez te vuelve a gustar, a la tercera vez que no te gusta, que a lo mejor es la quinta vez a la que vayas, ya decides cambiar. Entonces tú tienes que ir teniendo sucesivas interacciones para acabar tomando una decisión, tanto como para que te guste como para que no te guste. Y caso típico es un supermercado al que vamos a comprar todas las semanas. ¿Qué pasa? Tenemos un montón de interacciones, tenemos un montón de experiencias, lo cual nos permite variar de una manera bastante dinámica nuestro posicionamiento respecto a ese supermercado a lo largo del año. Nos gusta mucho más que antes, o nos gusta mucho menos, o nos hemos cansado, es decir, el cliente será muy dinámico en este tipo de comercio. Pero si estamos hablando de algo donde vamos a ir solo 5 veces al año y además de una media 3 para una consulta veterinaria, además es un tema que es una consulta veterinaria que es como mucho más técnico, además muchas de esas veces vamos, o algunas de esas veces porque hay un problema, con lo cual ya no decidimos nosotros ir, sino que vamos ante una problemática, realmente obviamente se producen cambios, ¿no? Y hay clínicas que pierden clientes y clínicas que ganan de clientes, pero es un proceso mucho menos dinámico que lo que sería en un supermercado. Con lo cual, una clínica, resumiendo, que se ponga, que sea nueva y que haga bien las cosas y que, digamos, vaya a tener una clientela media, la que le corresponde a su zona, no la tendrá de una manera inmediata, sino que de manera natural y haciendo bien las cosas puede tardar 3 años y medio en desarrollar su clientela plena. Entonces tú ves que suben muy rápido y de repente un momento empiezan ahí a estandarizarse y hay una subida típica de un 10%, un 8%, un 13%, que es, digamos, la subida que tiene que ver más con un negocio maduro. Bien, por lo tanto, lo que tenemos es una fase de inicio que puede durar 3, 4 años perfectamente. Si estás en una situación muy complicada puede durar más, obviamente que esto cada uno depende de la situación en la que está, en la cual el único objetivo es sobrevivir. Normalmente trabajamos mucho, normalmente cobramos poco, ¿vale? Y tenemos grandes pérdidas. Y normalmente en esta fase, el que no cobra es la dueña o el dueño. Bien, cuando pasamos esta fase, que como digo puede ser 3, 4, 5 años, veterinaria es un poco más larga, repito, que en otros tipos de negocios, pasamos a una segunda fase que es la fase de despegue. Es esa fase en la que tú llegas a una clínica y te preguntas, bueno, ¿y qué tal va todo? Pues bien, aquí trabajando mucho, pues ya ves, no paramos de trabajar, no paramos de hacer cosas, no paramos de tal, A mí mi vida personal está muy comprometida, yo soy esclavo de mi negocio, etcétera, etcétera, y al final, ¿qué? Bueno, pues al final lo comido por lo servido. ¿Vale? Esta es la fase de despegue, esta es la fase en la que sacamos la cabecita del agua, pero no llegamos a generar beneficios. Y en esta fase se encuentran la mayoría de las clínicas veterinarias. Bueno, pues en esa fase se encuentra la mayoría de las clínicas. Y si hay gente que tiene 50, 60 años y sigue en esa fase, sí, sí. De hecho, en esta fase se encuentran el 80% de los negocios en general y también probablemente de las clínicas. Es una fase que yo llamo de despegue. Es una fase en la que hemos más o menos estandarizado nuestra clientela, más o menos hemos desarrollado el negocio, hemos pagado más o menos, o por lo menos de una manera inicial, lo que son esas inversiones iniciales. Es una fase en la que ya no estamos en peligro de muerte, ¿vale? Pero en la que lo único que hacemos es trabajar y al final, pues la fase típica de lo comido por los servicios. Es que no hago más que trabajar para pagar impuestos, para pagar facturas, para pagar a los otros. Es más, es una cosa curiosa, esta es una fase que, aunque es la fase de despegue, es una fase que yo creo que podría durar unos 10, incluso 15 años, la realidad es que es una fase que en muchos sitios se perpetúa y los negocios nunca salen de aquí.
Esto es muy importante, ¿vale? Por esto es muy importante tener el ciclo. ¿El ciclo le interesa a alguien que esté en la primera fase? Bueno, le interesa saber sobre todo que es una fase más larga de lo que parece, que no pasa nada, son 4 o 5 años, que entra dentro de la normalidad, ¿vale? Pues sobre todo para que la gente no se desespere y tome como una cierta perspectiva. Pero es muy importante, es súper importante tener en cuenta esta segunda fase y cómo funciona. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se queda estancado en esta fase. Es como yo digo, son las clínicas veterinarias que como negocios son negocios de 5 o de 4,5. Son gente que no, o son negocios, no gente, porque esto no tiene que ver con la gente, tiene que ver con el negocio. No busca el 9 o el 10, no estudia para el sobresaliente y entonces después se puede quedar en el notable o algunas veces en el bien, pero alguna vez saldrá también sobresaliente y la media será un notable. No, se conforma con el 5. ¿Y qué es lo que pasa? Que en cuanto viene cualquier problema, ¡pum!, suspende. Y es el típico alumno que le cuesta mucho pasar los cursos, que siempre le quedan 1 o 2 o 3 asignaturas de un curso para otro y que va ahí trastabillando en la carrera. Todos hemos tenido compañeros así, ¿vale? Incluso algunos durante una etapa pues hemos sido así. Bien, en los negocios pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos conformamos al llegar a esta etapa, lo que tendremos siempre es una mierda de negocio, y perdonad por la expresión, pero es que es así. Es decir, porque lo que tendremos siempre es un negocio en el que no haremos más que trabajar para pagar facturas, para tener un sueldo medianamente decente, que sí que es verdad que con el tiempo lo tendremos más fácil que al principio, porque tendremos una clientela mucho más estable y tenemos más conocimiento, pero también estaremos más cansados y con lo cual tendremos menos ganas de trabajar y al final estaremos empantanados en el mismo sitio. Incluso hay negocios que crecen en cuanto que facturan más y tienen más veterinarios, pero en realidad no salen de esta fase. Es decir, lo que tienen es una situación inicial en la que a lo mejor iniciaron con otro veterinario y el dueño o la dueña, y de repente se han metido en 4, 5, 6, incluso llego a ver hospitales con 10 o con 20 veterinarios y en realidad lo único que estaban haciendo era mover dinero. Y al final era todo lo comido por lo servido. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque según más grande es el negocio, más complicado es y más estrés asumes tú, y aquello es un infierno. ¿Vale? Y lo que llegas es a una situación y además más riesgo asumes. Con lo cual lo que estás es, por un tema de ego profesional, de querer crecer, como no has hecho que crezca tu empresa, lo que estás haciendo es una empresa que está en despegue más grande. Y mirad, se despega mejor con un avión pequeño y ligero que con un mega avión grande y súper pesado. Es mucho más peligroso despegar con un avión pesado y enorme. Es más fácil despegar con un avión pequeñito y luego ir creciendo en el viaje, que eso sería lo normal. Bien, esta fase de despegue, lo importante aquí es que entendáis que tiene un fin. O sea, la empresa no se acaba ahí y el 80% de la gente está ahí. ¿Cuál sería la siguiente fase de la empresa? Es la fase de crecimiento. Y es la fase en la que la empresa ya, obviamente, que la de despegue, la empresa ya no está en peligro de muerte, y el nuevo objetivo, la de crecimiento, es aquella en la que ya no solo no está en peligro de muerte, sino que empieza a tener beneficios. Es decir, que de una manera sistemática, todos los años facturamos más que lo que gastamos. Y lo que vemos es que al final de año tenemos más dinero. ¿Vale? Esta fase es muy importante llegar a ella y entender además que tampoco es el fin, simplemente es un ciclo más. Es el tercer paso. Recordar que puede haber 5, mínimo debe haber 4. ¿Vale? Y este solo es el tercero, estamos a la mitad. Como he dicho, tenemos una empresa que ya no se va a morir, ya no está en riesgo de muerte inmediata, hemos pasado la fase de inicio, hemos tenido una empresa en la que empieza a ganar dinero, ¿vale? Empieza la fase de crecimiento. ¿Vale? Estas fases son bastante amplias, es decir, no llega un día en el que tú pasas de una a otra, no llega un día en el que ya de repente no tienes riesgo de muerte, sino que en un inicio estás en riesgo de muerte continua, luego descansas y sientes riesgo de muerte solo cuando hay que pagar el IVA, una vez al trimestre, y llega un momento en el que ya empiezas a no sentir y a tener que mirar continuamente cuánto dinero tienes en la cuenta, y entonces empiezas a no sentir tanto el riesgo de muerte. Vale, con el beneficio pasa lo mismo. Llega un momento, o sea, en el que empiezas a ganar dinero y sistemáticamente, de una manera, no una vez sí, una vez no, de una manera sistemática, todos los años facturas más de lo que gastas. ¿Y qué deberías hacer con este dinero? Pues lo primero que deberíamos hacer, como sabéis, como yo os he explicado en otros sitios, es primero generar caja. Entonces tenemos que tener una caja para 6 meses, en las nuevas normas de lo que es la empresa ideal.
¿vale? Esa nueva empresa que es la que se está imponiendo ahora. Una caja mucho mayor de la que teníamos antes. Antes se hablaba de una caja para un mes y medio, y ahora se habla de caja para 6 meses. No quiere decir que nosotros tengamos el dinero de 6 meses metido en la cuenta, ¿eh? Nosotros podemos, como tenemos dinero y hemos dado beneficios, podemos tener una línea de crédito que nos cubra 3 meses, con lo cual solo necesitamos dinero para otros 3. ¿Pero para qué voy a pedir una línea de crédito si no la necesito? Para tener caja para 6 meses. O puedes tener una línea de descuento de facturas de proveedores de otros 3 meses, y de repente ya tienes la caja de 6 meses. Obviamente, la caja de 6 meses no hay que tenerlo solo con el dinero que tengo en la cuenta, pero tampoco sería ideal tenerlo con esta deuda a corto, que se dice, ¿vale? Tampoco tiene por ser deuda a corto, es decir, ¿debo pedir un préstamo para tener caja? No, tengo que pedir una línea de crédito, ¿vale? Es decir, la línea de crédito que es como un préstamo, pero que solo me cuenta si lo utilizo, si no, no. Pero yo tengo a disposición ese dinero, es decir, yo puedo tener una línea de crédito para 3 meses mío y no usarlo nunca porque tengo una caja normal de 3 meses, ¿vale? Pero yo sé que si lo necesito, lo puedo usar. Si de repente vienen mal dadas, si hay cualquier problema, yo tiro de mi caja y cuando se acaba tengo la línea de crédito. ¿Y la tengo que pedir? Sí. Aunque no lo necesite, sí, porque hay una prioridad, es una ley principal que tenéis que tener en cuenta cuando ya llegáis a esta etapa de crecimiento y empecéis a ser una empresa, ya empecéis a pegaros con el banco y tal, es que el banco solo te da el dinero cuando no lo necesitas. Cuando tú necesites la línea de crédito porque estás jodido, el banco no te va a dar el dinero, porque dice, ¿cómo te va a dar el dinero si tienes problemas? Si no me lo vas a poder devolver. Entonces, pídelo, o sea, cuando tú tengas beneficios no corras a gastártelos en tus juguetitos y en otras cosas, sino, primero, haz caja. Cuando tengas una caja de 3 meses o 4 meses, pide una línea de crédito. Y, a ver, no, primero, no hagas caja, primero, da beneficios pagando impuestos. Hombre, pero es que me dice mi asesor, olvídate de tu asesor. Si tu asesor lo único que te está es para que no pagues impuestos, es un mal asesor. Si tú el concepto que tienes de un asesor es que está para que no pagues impuestos, es un mal asesor. El asesor está para que pagues lo que tienes que pagar. Y todo, pues, es verdad que al inicio hay que ahorrar todo lo que puedas. Es verdad que cuando estás en crecimiento no estás para andar haciendo el tonto. Perdón, cuando estás en despegue. Pero cuando llegues a crecimiento, tú tienes que dar beneficios. Y no solo los tienes que dar tú, sino que tiene que enterarse legalmente el banco y la sociedad que los das. Y para eso lo que hay que hacer es dar beneficios y pagar el 25% de Hacienda. Sí, no hay otra opción. Y esos beneficios dejarlos en caja. Y después vas al banco y cuando tengas 3 meses de caja, ¿vale? Que más o menos esos equivalen o suele equivaler más o menos a 2 años de beneficios con un 15% de beneficios, ¿vale? 2 años y medio, vas al banco y pides una línea de crédito. Y el banco tira, hombre, una línea de crédito, claro, como no te la voy a dar, si tú eres muy solvente, y te la da. Y en ese momento tú ya tienes 3 meses de caja tuyos y otros 3 meses que te ha dado el banco en forma de línea de crédito, y además te la dará con buenas condiciones, es decir, con unos buenos intereses o bajos intereses, tanto para lo no dispuesto como para lo dispuesto, en ese momento tú ya tienes una caja de 6 meses. Bien, cuando tú estés dando beneficios de manera sistemática, tengas una caja de 6 meses, que repito, no es que tengas que tener el dinero ahí parado, ¿vale? Sino que tienes parado durante una temporada y eso te permite tener figuras con los bancos que te cubren parte de esos 6 meses, a partir de ese momento tú ya estás de una manera recurrente creando beneficios. Y esto tiene que llegar. Cuidado, ¿qué pasa con la etapa de crecimiento? Porque entonces es cuando nosotros empezamos a ser una gran clínica. No confundir esta clínica que empieza a crecer con esa clínica que crecía estando en una etapa de despegue continuo, sin ganar dinero, que era lo comido por lo servido. Cada vez tenía más veterinarios, cada vez tenía más clientes, cada vez facturaba más, pero como tenía más gastos, al final llegaba al mismo sitio. No, os estoy hablando de un negocio que está sano, que de una manera recurrente genera beneficios, que de una manera recurrente se los usa para él, para su caja, para tener las espaldas bien cubiertas y que a partir de ahí acude al banco para tener todavía las espaldas más cubiertas y estar mucho mejor. Y de una manera, cuando está de manera estable y recurrente, lo que hace es, esos beneficios que haces con ellos, te los llevas a tu casa, que para eso eres el dueño. Y además tienes derecho y el deber de hacerlo, ¿vale? Ese sería el fin de la etapa de crecimiento. Es decir, el inicio de la etapa de crecimiento sería cuando empezamos a tener beneficios de una manera no aleatoria, sino más o menos recurrente, y el final es cuando nosotros, de una manera estable, tenemos esos beneficios y hemos creado ya un negocio que está financieramente estable.
con recursos, con beneficio recurrente, con suficiente caja, con suficientes reservas, y en ese momento yo decido empezar a coger ese beneficio y llevármelo para mi casa. Bien, habría a partir de ahí una cuarta etapa, que es la etapa de llegada. Es decir, hombre, pero si yo a lo que aspiro es tener una empresa a que crezca y de beneficios, ¿qué más puedo aspirar? Bien, en esta tercera etapa de crecimiento, que no lo habíamos dicho antes, seguimos facturando mucho, cada vez más, tenemos beneficios, la primera vez, pero seguimos siendo esclavos de la clínica. Es decir, seguimos trabajando muchísimo. Cada vez es más grande, cada vez tenemos más clientes, tenemos más veterinarios, tenemos más gente allí trabajando, cada vez sentimos que nos demanda más, cada vez nos sentimos más el ratoncito ese que está encima de la rueda. Y ahí es cuando empieza a aparecer la nueva etapa, que es la etapa que hemos llamado de llegada o si queréis, la etapa de madurez, ¿no? Que es en la que yo, esos beneficios que de manera recurrente genera mi empresa, los empiezo a invertir en la propia empresa, pero ya no para crecer o para tener caja tal, sino para organizar la empresa de manera que empiece a funcionar sin mí. ¿Vale? O, a ver, no que empiece a funcionar sin mí, no me voy a ir yo sin más, sino de manera que de forma paulatina no tenga que ser yo el esclavo ahí, no tenga que ser el ratoncito que está encima de la rueda, porque si no lo soy 24 horas, 7 días a la semana, se cae todo, sino que pueda descansar, pues a lo mejor los fines de semana, luego algún día por la tarde, luego incluso me pueda ir de vacaciones alguna semana y luego obviamente me pueda ir de vacaciones un mes al año como todo hijo de vecino y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Incluso que ese negocio esté empezando a estar preparado para que funcione el día de mañana sin mí. Claro, esto es muy bonito y esto es lo que todo el mundo cuando llega a 50 y tantos y está quemado, como la pipa de un indio, pues quiere. Es que yo me gustaría que este negocio funcionara sin mí. Digo, ya, pero tu negocio ha pasado de etapa de despegue, es decir, ¿tú generas beneficios? ¿Has generado beneficios de suficiente tiempo y los has invertido donde es debido como para que eso tenga una estabilidad económica o financiera? Y luego has invertido esos beneficios en empezar a formar a tu gente como mandos intermedios, en equivocarte una y mil veces probablemente y tener que echar a una gente y coger otro y demás, hasta que coges el equipo adecuado y lo tienes formado y lo tienes hecho para que aquello vaya solo. ¿Has hecho todo eso? Pues si has hecho todo eso y estás a punto de empezar esa quinta etapa. Pero si no has hecho todo eso, pues claro que quieres llegar aquí, pero macho, primero tienes que hacer lo anterior. Hay mucha gente que te llama y te dice, estoy desesperado, yo quiero organizar esto para que funcione sin mí, tengo 57 años, estoy harta, tal, vale, y haces las cuentas y dices, ya, pues que tu empresa no da beneficios. Bueno, pero es que esto es así. Ya. ¿Cómo hago para que mi gente sea responsable y pueda irme yo de vacaciones y ellos lo gestionen todo? Pues macho, no. Primero tienes que dar beneficios, luego tienes que organizar esto y tal, tienes que formar a tu gente, tienes que ir haciendo tal, a lo mejor tienes que despedir a alguno, a lo mejor tendrás que adaptarte y tal, y todo esto necesita su tiempo, su dinero, su inversión, tienes que organizar los procesos, todo eso se puede hacer, ¿vale? No quiere decir que no, sí, pero lo que quiero que veáis es que es un camino que vamos recorriendo en años. Y que el problema de quedarnos en esa etapa de despegue eternamente, hasta que ya estemos quemados y no aguantemos más, es que después queremos correr y saltarnos las otras dos. Y esto no es tan sencillo, no se puede hacer así alegremente. Hay que pasar a la segunda fase, empezar a tener beneficios de una manera recurrente, organizar aquello financieramente para que funcione, para que no nos asuste el IVA, ¿vale? Y cuando pase esto, cuando ya podamos pagar todo y esté todo en su sitio y de una manera recurrente tengamos beneficios, empezar a invertirlos en nuestro equipo, en formación, en no sé qué, en tal y cual, para llegar a crear esa clínica que sea una empresa que, aparte de saber hacer las cosas, las haga de una manera bien y generando beneficios, lo haga de una manera organizada, de manera que no dependa tanto de nosotros. Esa es la última fase, bueno, la quinta fase, o la cuarta fase, perdón, que sería la fase de madurez. Y habría otra fase, la quinta, la última, que es la fase de salida. ¿Vale? Llegará un día en que yo quiera dejar esto. ¿Y qué hago? ¿Estoy trabajando para morir con las botas puestas, como los del séptimo de caballería, en la batalla? Luchando con la espada con el enemigo, como decían los vikingos, ¿o hay otra manera de conseguir realmente una salida organizada, tal, y que me permita a mí llevar una última fase de mi vida, no la vejez, ¿vale? Porque, joder, podría tenerlo bien y poderme jubilar no jubilar, sino llegar a una etapa en la que pueda vivir perfectamente a los 55, ¿por qué no?
Mejor que sea a los 65 o mejor que sea a los 75, obviamente. Luego ya haré lo que quiera. Entonces, esta es lo que se llama la etapa de salida. Y es en la que empezamos a organizar el cómo vamos a, todo el mundo dice, vender la clínica. Bueno, vender la clínica a lo mejor se puede vender, pero a lo mejor no se puede vender. Lo que yo sí os digo es que si esa clínica tiene beneficios recurrentes, etapa de crecimiento, y aparte funciona de una manera organizada, independiente del dueño o de mí, etapa esa de maduración que decíamos, o de llegada, si tiene eso es mucho más fácil de vender y además vale mucho más. Si no ha llegado ahí será más difícil de vender y en caso de vender vale menos. Pero si ha llegado ahí, no necesito por qué vender, porque yo ya me podré ir retirando poco a poco de la gestión y ganando en calidad de vida. Y además aquí viene un cuarto tema, o un quinto tema para mí muy importante. La gente cuando habla de retirarse habla de vender su clínica. Los 2 últimos años, o los 3 últimos años hemos tenido mucho lío de compras, ventas, no sé qué, precios, esto, lo otro, ¿vale? Sí, está muy bien, pero esto no va así, ¿vale? Es decir, no siempre vas a encontrar un fondo que te vaya a querer comprar tu clínica por 3 veces el valor de lo que vale, porque es que eso no. Eso pasó una temporada, tampoco le pasó a mucha gente, ¿vale? Eso le podría pasar además a un tipo de clínica con un tamaño que la mayoría de vosotros no estáis ahí. Entonces, quitaros esos pájaros de la cabeza, ¿vale? Claro que lo ideal sería que la clínica, que es una empresa y por lo tanto es un ser vivo, que es independiente de mí, que soy su fundador, y que pueda seguir, lo ideal es que siguiera ella funcionando y que hubiera un nuevo veterinario, una nueva veterinaria que la llevara. Es verdad que además se abren ahora nuevas opciones, hablaremos de esto en otra charla. Ya no solo van a ser los corporates quien compren, van a comprar más gente y además esto va a hacer que se dinamice el mercado, si no pasa nada grave con todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? Pero lo importante es entender que aquí no se trata solo de esperar al final para vender la clínica. Mirad, si mi clínica da beneficios recurrentes, si yo ya he pagado lo que tenía que pagar, si todo está organizado, si además yo ya he llegado a la madurez, con lo cual la clínica es bastante independiente de mí, etcétera, etcétera, y mi clínica sigue dando un 15%, que es lo normal, quiere decir esto que en 5 años yo tengo un 75% de mi facturación en beneficios. Vale, es verdad, hay que pagar el 25% a Hacienda, o no, si yo me organizo mis empresas. Lo que quiero decir con esto es que hay mucha gente que espera al final de su carrera para vender la clínica y va a depender su buena o mala jubilación de hacer una buena o mala venta de su negocio, cuando en realidad no se ha dado cuenta que no solo ha perdido la oportunidad de ganar dinero antes, de organizarlo, por lo tanto ganar calidad de vida antes, sino que además ha podido estar generando beneficios e invirtiéndolos, de manera que cuando llega al final dice, bueno, sí, es que a mí me van a pagar el precio normal sería, por cualquier negocio, no comprado por un fondo, sino comprado por otro compañero de más, serían unas 5 veces el EBITDA, ¿vale? 5 veces el beneficio de un año. Me van a pagar 5 veces el EBITDA, que más o menos equivaldría al 75% de la facturación si el EBITDA fuera un 15%, ¿vale? Estamos hablando todo con temas medios, pero es para que os hagáis una idea que eso sería, digamos, un precio justo entre compañeros, alguien de una empresa que ha comprado otra empresa. Cuando ya es un corporate y tal, lo normal es que fueran unos 7, 8, y si no es así, es porque es un tipo de mercado en el que un corporate no quería entrar, ¿vale? O sea, pero bueno, a lo que íbamos. 5 veces EBITDA, bien, pero es que lo que no te das cuenta es que cuando tú llegas al final y quieres vender tu clínica, tú llevas por lo menos 10 años en los que tendrías que estar sacando ese beneficio, es decir, tú tendrías que tener ya el doble del dinero por el que vas a vender invertido. Sí, no solo sacado, sino invertido. Es decir, igual que hay que esforzarse, ¿no? Y igual que hay que disciplinarse para cuando tú llegues a la fase de lo comido por lo servido, no quedarse ahí y seguir luchando y apretando para llegar a beneficios, ¿vale? Igual que eso, igual que cuando tú llegas a beneficio hay que disciplinarse para ese beneficio, no gastártelo en un megacoche y cambiar de casa, irte de vacaciones y con la mujer o el marido, etcétera, etcétera, y coger y decir, no, primero la caja, primero esto, lo otro tal, luego sí, yo cada vez voy ganando más dinero, pero la empresa también le dejó crecer, igual que hay que disciplinarse para después ese dinero invertirlo en mejorar la organización interna de la empresa, hay que disciplinarse para esos beneficios, cuando tú te los saques de la empresa, invertirlos.
invertirlos, no llevarlos solo a casa. Es que no sé invertir, pues igual que no sabías gestionar equipo y tuviste que aprender, igual que no sabías cómo organizar financieramente una empresa y debes aprender, también vas a tener que saber al final que aprender cómo invertir ese dinero. Porque esos beneficios que tú vas a llegar al final de tu carrera profesional, puedes llevar 10 años en esa situación madura. Con lo cual, tú puedes llegar a tener ya el doble del valor de venta de tu clínica, no solo sacado, sino invertido, y ya tú puedes estar incluso independiente de tener, o sea, que decir, oye, es que yo el día de mañana cierro mi clínica y me importa una mierda, porque yo ya vivo de mis inversiones. Y esa es la situación a la que deberíamos de querer llegar todos. Esa es la última fase, y es preparar la salida. Y preparar la salida no solo es preparar la venta del negocio, sino de ir ese negocio que ya está maduro y que de una manera recurrente genera beneficios y que ya está organizado y que no me necesita a mí tanto, yo tengo que ir gastando mi tiempo en ver cómo invierto esos beneficios y tengo que disciplinarme para año tras año sacar los beneficios e invertirlos pues, en pisos, en acciones, en lo que sea, ¿vale? Una manera muy básica y muy tal es comprando local. Comprando local sería el primer paso, ¿vale? Se puede discutir si es la mejor manera de invertir, o sea, sí, se puede discutir muchas cosas, pero eso es una manera muy básica de hacerlo. Una manera que nosotros lo hacemos a nivel de nuestra vida es comprando el piso y no viviendo de alquiler. Dice, no, pero yo siempre quiero vivir de alquiler, es un tema que discuto mucho con mi mujer, ¿no? Porque nosotros vivíamos de alquiler hasta que decidimos comprar el piso. Realmente fue cuando pues, yo ya me lo pude comprar y no lo hemos comprado. Bueno, pero daría lo mismo. No, no da lo mismo, porque cuando tú te jubiles, tu jubilación no va a ser buena. Y la mía, pues no sé cómo va a ser. Y si de repente tenemos que vivir de alquiler, tenemos un problemón que le pasa a mucha gente, sobre todo gente intermedia de Barcelona, ¿vale? Que viven en zonas además muy caras. Es decir, donde es muy caro el alquiler y además están acostumbrados a vivir, porque es una clase media muy acomodada, pues con un nivel de vida muy grande. Y de repente pasan a ser jubilados, aunque tengan el máximo de jubilación, pasan a tener un alquiler brutal de su casa y de repente descubren que con toda su jubilación lo único que pueden hacer es pagar el alquiler e intentar no gastar casi nada más. Y pasan a vivir, pues, no pobres e indigentes, pero en una situación mucho peor de la que tenían inicialmente. ¿Por qué? Porque en su día no compraron. Porque si compraran, pues no tenían que pasar, si hubieran comprado y hubieran pagado, no tendrían que pasar que pagar ese alquiler, con lo cual vivirían mucho mejor y además el día de mañana, cuando quisieran irse a otro sitio o lo que sea, estarían sentados encima de una inversión, podrían vender eso y con ese dinero irse donde quisieran, ¿vale? Bien, lo mismo hay que ir haciendo con la empresa. Esto ya lo hablaremos, pero porque ahí si tú eres tú el que invierte, tienes que sacar el dinero de la empresa, hay que pagar un 25% de beneficios, luego el 21% tú, y con ese dinero ya puedes invertir, que es el 46%, que más o menos es lo mismo. No, no es lo mismo que si lo hubieras cobrado con sueldo, porque en sueldo estaría la seguridad social aparte, ¿vale? Es lo mismo que si hubieras pagado un sueldo, porque el tema de la seguridad social llega un momento que se topa y ya no crece más, pero sí el IRPF, ¿vale? Personal. Una opción es que sea la empresa la que invierte, con lo cual ya no hay que pagar ese 21. Hombre, pero si todo el mundo me dice que el local no lo debe comprar la empresa, bueno, es que podrías tener varias empresas. Llegadas aquí, en el momento que ya hemos crecido, hemos llegado a la maduración, hemos hecho bien las cosas, pues puedo hacer clínica veterinaria Patitas, sigue como tal, y se crea holding clínica veterinaria Patitas y se crea clínica veterinaria Patitas Inversiones. Y esa es la que compra el local y la que invierte el dinero y entonces de repente solo tengo que pagar el 25% de impuesto de bienes de empresas y todo lo otro lo puedo mover y el día de mañana cuando yo venda mi clínica me quedo con otra sociedad que tiene un local, que tiene otros pisos, que tiene lo que sea, ¿vale? Esto ya es como para nota, sí, pero es que yo creo que es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que lo lógico y lo normal es que nuestras empresas tienen que tener estas etapas, ¿no? No quiere decir que lleguemos a esas etapas. Podemos estar en la inicial y ser una de esas clínicas que se mueren, no pasa nada. Lo normal es que cuando empiezas con un negocio, pues a lo mejor el primero no funcione, sea el segundo o el tercero,
¿vale? Todos hemos conocido empresas pues, que han intentado y no han llegado a nada. Yo he tenido varias, obviamente no ha sido algunas que hemos hecho, he sido algunas que he hecho con colaboración con otras empresas y hemos hecho alguna empresa en conjunto, mi empresa y la mía, y pues unas funcionan y otras no, y no pasa nada, ¿vale? Obviamente tú te puedes quedar en el despegar continuamente y no llegar nunca a tener beneficios, pero lo importante es que tú no te conformes con estar allí, que sepas, entiendas que tú tienes que ponerte la disciplina para llegar a tener beneficios. Y esos beneficios no solo es por tener dinero, sino después también por organizar en condiciones la empresa para trabajar tú menos. Y que esto al final, lo que tiene que llegar a una situación en la que tú vayas sacando dinero de esa empresa y invirtiéndolo, de manera que cuando tú cierres tu empresa, tu clínica, o la vendas, o lo que sea, tú ya te tengas ganada la vida, la siguiente partida ya hecha, ¿vale? Y entonces, si yo voy a vender mi clínica, imaginaros, ¿vale? Hemos pasado por estas etapas, yo voy a vender mi clínica, y mi clínica genera beneficios de manera recurrente, se venderá mejor. Pero es que además, mi clínica no solo genera beneficios de manera recurrente, sino que además funciona sin mí. Es decir, que la he organizado para que sea autónoma. ¿Se venderá mejor o peor? Se venderá mejor. Pero es que además, yo no tengo prisa por vender, porque es que resulta que yo, los últimos 10 años o 5 años, he ido sacando dinero, he ido invirtiendo aquí, allá, no sé qué, y yo ya sé que no necesito trabajar, que con lo que yo ya tengo voy a vivir y voy a vivir bien. Tengo mi piso pagado, tengo mi no sé qué, o no tengo piso pagado, pero resulta que yo tengo mis acciones no sé dónde y tal, que probablemente, o sea, yo tengo ahora mismo 51 años y estoy diciendo que ese es el camino, y yo hace 2 años he comprado mi piso y yo todavía no invertí, o sea, todo lo que he sacado de beneficios de mi empresa, que todos los años de su vida ha dado beneficios, lo he vuelto a invertir en la empresa. Quiero decir, yo estoy contando esto, pero yo estoy en la etapa de crecimiento, ¿vale? Estoy en la etapa de crecimiento, no he llegado a la etapa de maduración. 51 años también, ¿vale? Pero lo que yo tengo que entender es que no es normal que yo llegue a los 60 años, que llegan antes de lo que parece, porque el tiempo pasa, y siga en la etapa de crecimiento, sino que yo ya tengo que ir preparando la siguiente. Y entonces, ¿qué pasará si yo llego al final y tengo que vender mi clínica y da beneficios y funciona sin mí, y además yo ya tengo inversiones como para vivir sin necesidad de venderla? Pues que me la van a querer comprar mucho más, y además yo voy a necesitar venderla mucho menos, con lo cual yo estoy en una situación de negociación mucho más potente. No tengo la necesidad de vender de cualquier manera y a cualquier precio, como os va a pasar a la mayoría de vosotros cuando lleguéis a los 65 años, ¿vale? Es una pena estar toda la vida en un momento de despegue, llegar a una edad en la que sí o sí te tienes que retirar y de repente descubrir que todo lo que has hecho no vale, o no te lo quieren comprar. Y que encima, como máximo, si tienes suerte, vendrá alguien y se lo regalarás, ¿vale? Esto es una pena. Por eso es por lo que es interesante el controlar las fases, saber lo que hay y a partir de ahí empezar a jugar las cartas. Y mirar, esto le puede interesar más a la gente que tiene más años. Pero en realidad, esta conversación, al que más le interesaría es al del medio, porque es el que todavía está en la etapa de poder hacer cosas y de entender los caminos y entender cómo tiene que ir la jugada. Es decir, esto lo que más le interesa es a la gente que tiene entre 30 y 45 años. Y entender cuáles son los próximos caminos. Aunque esté en despegue, sí. Aunque esté a punto de entrar en crecimiento, recién entrado en crecimiento, sí. Pero tiene que entender cuáles son las fases y cómo va. Y sobre todo tiene que entender que el gran problema es quedarse eternamente en despegue, que es donde nos solemos quedar. Bueno, espero que os haya sido de interés y que os haya valido. Un saludo a todos y hasta pronto.